Los indicadores recientes sobre el desempeño de la economía mexicana, que reportan un incremento anual del PIB de 4.6% en el primer trimestre del año, reafirman nuestra estimación de que en el 2012 cerrará con un crecimiento de 4% o incluso un poco más, alrededor de 600,000 nuevos empleos formales y una inflación de 3.4%. Desde la recesión del 2009 se acumulan 9 trimestres consecutivos de crecimiento y la demanda interna sigue fortaleciéndose, si bien todavía de forma moderada. Además, se confirma que los procesos de sucesión presidencial han dejado de ser un elemento de destabilización económica. Los candidatos a la presidencia han manifestado públicamente que, de ser electos, cuidarán la estabilidad macroeconómica, conservando la prudencia que ha habido en materia de deuda y la autonomía del Banco Central, con su prioridad de resguardar el valor de la moneda. La política sigue siendo más un elemento de freno que de impulso para lograr mejores resultados, pero no es factor de riesgo en el corto plazo. Algunas de las áreas que más hemos fortalecido y en las cuales ha habido consistencia nos están dando solidez dentro del contexto global, principalmente la salud macroeconómica, en la que México es ejemplo internacional, la apertura y tratados comerciales y la competitividad y proyección global de varios sectores. Estados Unidos sigue presentando signos de recuperación. Nuestras exportaciones se han diversificado y se revalorizan ventajas comparativas con nuestra posición geográfica. En medio de la volatilidad e incertidumbre por la situación en Europa, las perspectivas son positivas. Vamos a crecer casi al doble que Estados Unidos y cuando menos medio punto porcentual más que Brasil y el promedio mundial. Para 2013 se esperan resultados similares. Lo que no podemos permitirnos es confundir las señales. Efectivamente hay un escenario inmediato más favorable, pero aún no estamos ante un ciclo económico que sea claramente diferente a los últimos 15 años de estabilidad, pero con bajo crecimiento. 3% anual en promedio, la mitad del nivel necesario para un país como el nuestro. El saldo en empleos formales de 1996 a la fecha es de menos de 6,5 millones, lo que implica un déficit superior a 8 millones de plazas. Se puso fin a una caída de casi 63% del salario mínimo real, producto de las crisis que iniciaron en 1976. Sin embargo, la recuperación ha sido de apenas 7.4% desde el año 2000, cuando se dio el punto de inflexión. El gran reto de superar esta fase de estancamiento estabilizador sigue vigente. La estabilidad macro, la capacidad limitada de arrastre de la recuperación en Estados Unidos, la estructura de nuestra economía y los esfuerzos que se han hecho para darles un mayor dinamismo no alcanzan. En las campañas se ofrecen más crecimiento y empleo, pero para lograrlo hay que comprometerse con las condiciones necesarias para que aumente la inversión y la productividad de la actividad económica en su conjunto. No hay otro camino. Estos dos elementos claves están estancados. El crecimiento anual promedio por hora trabajada en Corea del Sur es 3,5 veces superior al de México, y su inversión total oscila en niveles del 30% del PIB, 10 puntos más que la nuestra. El desafío de lograr un mayor crecimiento es crítico en esta coyuntura por las campañas y la transición sexenal, pero sobre todo por la disyuntiva que hoy se presenta con nitidez. De acuerdo con proyecciones del CESP, consideramos que aún dentro del entorno internacional de incertidumbre, las reformas estructurales y otros cambios ineludibles darían a México la posibilidad de crecer sostenidamente al 6% anual, para que en 15 años tengamos un PIB per cápita cercano a $25,000 anuales, 2,5 veces el actual y similar al de países como Corea del Sur y Portugal. Podemos en este tiempo estar entre las 7 potencias económicas del mundo. Sería el doble del que podemos esperar en un escenario inercial si nos mantenemos como estamos, con cambios parciales, lentos y sin tocar a fondo los temas transversales,
En ese caso, difícilmente puede esperarse un crecimiento anual de más del 3%, igual que en las últimas 3 décadas. Hay que apuntalar lo que se ha hecho bien y hacer la parte de la tarea que falta. Ahí radica la diferencia entre los dos escenarios. México tiene que invertir cada año al menos 25% del PIB con una participación del sector público de no menos del 7%. Se necesitan 560,000 millones de pesos más que lo invertido en el 2011, sumando ambas partes, con 160,000 millones de recursos gubernamentales adicionales. En estas condiciones, las reformas hacendarias, laboral y energética son indispensables. Solo con ellas se podrán aumentar los recursos públicos disponibles para la inversión, que de otra manera tenderán a caer por el declive de los ingresos petroleros y el incremento de las obligaciones y compromisos del Estado. Son necesarias para abrir nichos de oportunidad con amplias capacidad como motores económicos, que requieran mayor competencia y complementación de los esfuerzos de las empresas y el ámbito gubernamental, para impulsar la formalización de los agentes económicos y con ello su productividad, desarrollo y mayor contribución al progreso general. Hay que hacer un gran esfuerzo en materia de competencia, infraestructura, innovación y desarrollo, penetración e inclusión financiera, política industrial y sustentabilidad, entre otros temas. En este y otros espacios abundaremos sobre cada uno y seguiremos promoviendo las propuestas concretas de nuestra agenda única para lograr compromisos con los candidatos y otros sectores de la sociedad. El reto: concretar una agenda nacional de crecimiento ambiciosa y viable, articulada y ejecutada de acuerdo con los ciclos económicos de largo plazo y no los políticos de corto plazo. Las épocas en que México y otros países han tenido periodos de crecimiento significativos y prolongados se han dado en cuanto existe un rumbo claro, con un consenso básico entre los factores de la producción, la sociedad y el Estado. Una sinergia entre el sector público y el privado. Hoy tenemos la oportunidad y la obligación de hacerlo. Un saludo afectuoso.